siempre es tan refrescante. Adoración Backstage, nuestra amiga Lorel Quiles. Bendiciones. Buenos días a todos. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Siempre es una alegría para mí compartir con ustedes. Y para nosotros escucharte, Lorel. De la misma manera. Claro que Somos sí. fan tuyo, Lorel, los Eso tres es así. aquí. Así mismo es. Full. Es refrescante, ¿verdad? Es refrescante Sí. para mí verlos en la mañana compartiendo temas tan relevantes, ¿verdad? Que nos tocan a todos, no solamente en la fe, sino en la vida familiar, en la vida personal. Así que ser parte de esto para mí es un privilegio, es un honor de parte del Señor. Así que gracias. Hay una sola cosa que lamento y es que si quisiéramos cantar alguna de tus canciones, no podemos. Es ni Fernan ni Moraima ni yo. Eso es un lamento que siempre lo tendremos el resto de la vida. Bueno, no, yo creo que sí, algún día voy para allá, nos juntamos y todo sale bien. Lo importante es adorar al Señor. Amén. Tú sabes lo que estás diciendo, Lorel. Yo te la añadí esa alabanza. Bueno, saludos vamos. a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Semanalmente recibo muchos mensajes de personas que están siguiendo la cápsula y otros segmentos de Nueva Vida y cómo les han bendecido. Así que sigamos adelante en el nombre del Señor, porque el Señor está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Amén. Amén, es así. Miren, yo no sé ustedes, yo recuerdo, aquellos que me conocen, ¿verdad? Saben que yo me crié en un pueblito de Puerto Rico, al sur de Puerto Rico, suroeste, llamado Yauco. Y cuando yo me criaba allá, yo recuerdo en la escuela, en el salón de clases, había momentos en que la maestra salía del salón de clases por algo que tenía que hacer y dejaba a uno de los niños encargado del salón. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿Verdad? Dejaba a un niño encargado del salón. Y no sé si a ustedes le pasó, pero yo recuerdo que a veces esta amiga o este amigo que era súper cool contigo, súper nice, de repente la maestra lo dejaba encargado y se le subían los humos. Sí. Y hasta daba en la pizarra y daba en el pupitre con la regla y mandaban a callar a todo el mundo. ¿Les pasó eso? Sí. Seguro. Me siento bien identificada. Fernan, ¿tú eras de los que el encargado del salón o no? No, al contrario, yo era de los. Pero me parece a mí que Moraima era una de las mandonas. Exacto, La dejaban sí. Sí. Tengo que decir que me dejaban a cargo del ¿Viste? grupo. Ahí está. Y un día me llevé un reglazo, mira, porque no me hicieron caso y me dieron un reglazo bien suavecito, ¿verdad? Pero me dieron. Bueno, lo cierto es que tenemos a estos amigos que son bien cool, bien buena gente, pero de repente cambiaban cuando les otorgaban algún tipo de autoridad. Y así a veces es en el trabajo, a veces tenemos un compañero que es súper nice contigo, pero de repente lo ascienden y se vuelve un tirano, ¿verdad? Aún en lo que es la familia sucede también. Hay hombres o mujeres que son tremendos en el noviazgo, que son bien nice, pero tan pronto se casan, se vuelven unos mandones, unos intransigentes, controladores. O sea, y ni hablemos de la política, que ustedes creen. Ahí es que se sabe, Sí. Ni hablemos de la política. Tenemos este servidor público que se desgarra la vida por los pobres y los desventajados, pero tan pronto gana un escaño, todo es él, para él, y no importa a quien tenga que aplastar con tal de conseguir lo que quiere. Por eso hoy he titulado este tema, Todo iba bien hasta que le dieron poder. Todo iba bien hasta que le dieron poder. Y hoy yo quiero mencionar a dos hombres en la Escritura que seguramente cuando yo diga sus nombres, ustedes van a pensar inmediatamente en las diferencias. Son el rey Saúl y el rey David. Saúl y David. Y la actitud que cada cual presentó tan pronto asumieron poder sobre el reino de Israel. Por lo general, como dije, marcamos las diferencias. Sin embargo, y de hecho, cuando marcamos las diferencias, pensamos, bueno, ellos fueron diferentes como reyes porque eran muy diferentes, ¿verdad? O tuvieron un trasfondo muy diferente y quizás por eso fueron así. Ahora, creo que es muy importante notar primero las semejanzas, las similitudes. Y creo que es importante porque a veces pensamos, bueno, aquella persona que ahora gana un escaño político es diferente o se corrompió porque es muy diferente a mí. Porque quizás es muy diferente a mí y por eso su corazón se corrompió, pero no necesariamente es así. Vamos a comenzar con la primera semejanza entre David
y Saúl. La primera semejanza es que ambos fueron ungidos por el mismo profeta. La misma persona que tocó la vida de Saúl, profirió palabras de bendición sobre él, fue la misma persona que hizo lo propio con David, ¿ok? Y esto es muy importante notarlo. A veces nosotros podemos pensar, bueno, si aquella persona viene de tal iglesia y fue discípulo de tal pastor de renombre o vino de aquel ministerio prominente, de aquel ministerio musical prominente, quiere decir que esa persona es tremenda, porque yo conozco a ese pastor y esa persona tiene que ser tremenda. Y no necesariamente es así. David y Saúl fueron ungidos por la misma persona, por Samuel, y tuvieron algún tipo de contacto o de mentoría, aunque David solamente lo conoció por poco tiempo, pero las actitudes de ambos eran completamente distintas. Pasa igual en la familia. Hay hijos que se criaron en la misma casa, bajo el mismo techo, y, o sea, tienen esa semejanza, y sin embargo, en ciertas situaciones responden diferentes. La segunda semejanza que yo quiero compartir en la mañana de hoy es que ambos estaban sirviendo a su padre cuando fueron ungidos como rey. Y esto es muy importante. Ambos estaban sirviendo a su papá cuando fueron ungidos como rey. Dice Primera de Samuel, capítulo 9, que el día que Saúl fue ungido, él estaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su papá. David, por el contrario, ¿qué hacía? David estaba pastoreando cuando fue ungido, pastoreando las ovejas de su padre cuando fue ungido. Así que ambos estaban sirviendo a sus familias en lo cotidiano, haciendo los quehaceres del diario. Y para mí esto es algo que digno de resaltar. Hay jóvenes que a mí se me han acercado muy interesados en grabar discos, en, grabar canciones, en salir a ministrar, y vienen pidiéndome canciones o buscando consejos, ¿verdad? Y para mí es un privilegio que tengan esa confianza en mí. Ahora, algo que yo enfoco, en lo que yo siempre apunto es a cómo es su relación en casa, cómo sirven en casa. Porque hay personas que quieren un hit en la radio, pero no dan un tajo en casa. No limpian su cuarto, no limpian un plato, pero quieren ser los líderes de alabanza, ¿verdad? Quieren 1 millón de followers, pero no cortan la grama y le pelean a mamá y a papá si le piden botar la basura. O sea, quieren el gran ministerio sin honrar su casa primero. Pero miren qué interesante, que tanto Saúl como David tenían esta semejanza. Ellos fueron ungidos cuando estaban sirviendo, cuando estaban siendo responsables con lo cotidiano, con lo que no parecía extraordinario. Y haciendo eso que muchos piensan que no es tan importante, ahí fue que Dios los ungió. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? Sí, tremendo punto. Hay otra semejanza, una tercera semejanza que quiero compartir. Es que ninguno oró para tener una posición importante. Ninguno oró ni pidió ser rey. Ninguno de ellos estaba orando para que cuando a Dios se le ocurriera designar un rey sobre Israel, pues ellos fuesen los primeros. Ninguno estaba buscando tener posiciones importantes. Ellos estaban sirviendo con lo que tenían delante. Y no sé ustedes, a mí me parece interesante cómo en ninguna parte de la Escritura las personas que fueron escogidas para un ministerio o una posición importante delante del pueblo estaban orando por eso. Ningún profeta estaba clamando para ser profeta. Cierto. Moisés no clamó para liberar al pueblo. José no pidió ser gobernador de Egipto. Pablo, Pedro no oraron para pedir ser apóstoles. Pero ¿qué pasa? Hoy día hay gente clamando por tener ministerios, por títulos reconocidos, pero no sirven en lo que tienen delante. Hay gente que quieren ser ministros o quieren ser pastores, pero no llaman a nadie. No se preocupan por saber cómo están los demás. Van a retiros a ver que Dios les diga cuál es su ministerio, ¿verdad? Y quiero decirles con todo el amor del mundo que hemos estado desenfocados. El evangelio, amados hermanos, no se trata de títulos ni de posiciones, sino de funciones, de servir por amor, aunque no tengas títulos. Sea que tengas títulos o no, estamos aquí para servir. Saúl y David estaban sirviendo, no clamando para ser alguien importante en la vida. Y ahí Dios los escogió. Y esta es una gran semejanza entre ambos. Ahora, la cuarta semejanza que quiero compartir con ustedes es que ambos venían de familias bastante estables económicamente. Primera de Samuel, capítulo 9, también dice que el papá de Saúl era un hombre de buena posición. Mientras en la Biblia también vemos que Isaí, el papá de David,
tenía ganado, tenía provisiones y de hecho sostenía a sus 8 hijos en la batalla. Cuando pelearon contra Goliat, los filisteos, él los sostenía, les daba de comer. Así que podemos decir que ambos tenían bastante estabilidad económica. Hay una quinta similitud que yo la voy a dejar para el final de este mensaje. Así que yo espero que todos ustedes se mantengan ahí porque esta es, creo que es la más importante de todas y nos va a bendecir mucho el Señor, va a ministrar a nuestra vida. Ahora, vamos a ver las diferencias entre Saúl y David, tanto en su vida cotidiana como cuando subieron al poder. La primera diferencia que yo quiero compartir con ustedes fue su actitud ante la corrección. Su actitud ante la corrección. En un momento determinado, Dios había ordenado a Saúl eliminar a todos los enemigos de los amalecitas, al pueblo de los amalecitas que eran enemigos de Israel. Y le dijo, no tomes nada de sus tesoros, de su ganado, ni de su gente. Tú simplemente los vas a eliminar y ya te vas a quedar ahí. Sin embargo, Saúl dejó vivo al rey, lo capturó, tomó tesoros y tomó ganado. Al enterarse el profeta Samuel lo confronta. Y miren lo que Saúl responde en 1 Samuel 15 del 20 al 21. Miren qué interesante. Él dice, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó, ¿quién dijo? El pueblo. Pero el pueblo tomó el botín, las ovejas y los bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Lo primero que hacía Saúl ante la corrección era entrar en negación. Él decía, o sea, está el video ahí, la prueba, está el video, lo ves haciendo lo que estaba haciendo, están los bueyes, están los tesoros ahí, de frente, está la evidencia y sin embargo él decía, yo obedecí. Miren, esta semana, curiosamente, yo estaba viendo un video de esta muchacha que le pagó a un matón a sueldo, quería pagarle un matón a sueldo para matar a su esposo. Resulta que este matón a sueldo a quien ella estaba contratando era un encubierto de la policía. Rayo. Y la toman en video y en un momento determinado inclusive el policía, el encubierto, le dice, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Porque hay gente que después se echa para atrás. Y ella dijo, no, yo estoy 5000% segura de que esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, resulta que la policía le monta un teatro y le hacen pensar que el plan se llevó a cabo y no era así. Y nada, al final la arrestan y todo eso. Y ella lo primero que pide era hablar con su esposo, porque ella le tenía que explicar. Ella hace una llamada y llama a su esposo, registra la llamada, ¿verdad? La graban y le dice a su esposo, yo sé que tú viste el video, yo sé que tú lo viste, yo sé que yo dije esto, pero eso no es verdad. Wow. y el esposo le dice, yo te vi, yo te escuché. Y ella dice, sí, yo sé, yo vi lo mismo que tú y yo escuché lo mismo que tú, pero eso no es verdad. La evidencia está ahí, lo estamos viendo, lo estamos palpando, pero no yo obedecí, eso no es cierto, yo obedecí. Pero lo segundo que hacía ante la corrección era que culpaba a otros por sus acciones. No solamente dice que él fue obediente, sino que culpó al pueblo. Miren eso, tiró al medio al mismo pueblo que se supone que él cuidara. Miren qué vil es esto, que él dice, no, yo obedecí, los malos son ellos. O sea, quienes desobedecieron fueron ellos. No, yo actúo así, pero es que tú no los conoces. Es que si tú estuvieras con ellos, tú entenderías. Es que tú no conoces a mi esposo, es que tú no conoces a mi esposa. Es que si conocieras a mi jefe, entenderías por qué yo hablo malo. Pero no es que hable malo, es que tenía que hacerlo. Yo he sido obediente, ¿verdad? En otro momento, ustedes saben lo que hizo. Culpó a Samuel. Él ofreció sacrificios sin la bendición de Samuel, de su líder, de su autoridad espiritual. ¿Y sabes lo que le dijo a Samuel? Le dijo, es que tú llegaste tarde. Como tú llegaste tarde, yo tuve que ofrecer sacrificio. Como tú no llegaste a tiempo, yo me vi forzado. Aquí el que falló fuiste tú. Saúl nunca tenía la culpa de nada. Siempre la tenían los demás. Otra actitud ante la corrección de Saúl era que Saúl espiritualizaba su desobediencia para librarse. ¿Ok?
Saúl espiritualizaba sus decisiones. O sea, Samuel, tienes que entender que yo hice esto para ofrecer sacrificio a Dios. Hice esto porque sentí de parte de Dios. Y miren cuánta gente hacen cosas que parecen espirituales y buenas, pero en desobediencia. Hay gente que de la noche a la mañana tú ves que abren una iglesia de repente y tú dices, mira qué bien, pero wow, ¿qué fue esto de repente, así de la noche a la mañana? Y dicen, no, es que sentí de parte de Dios, pero cuando indagas, no fue que sintieron de parte de Dios, era que no querían sujetarse a otro. Era que no querían sujetarse a su otro líder. Entonces fueron y hablaron mal de sus líderes, de sus pastores, de medio mundo de la iglesia, diciendo, es que llegaban tarde, es que Samuel llegó tarde. Fíjense, es que Samuel llegó tarde y por lo tanto, es que él no hacía las cosas como tenía que hacerle, entonces yo tuve que sacrificarme. Hermanos, Saúl estaba ofreciendo sacrificio y parecía estar adorando, pero en el fondo lo hacía para no tener que sujetarse a nadie. Parecía hacer lo correcto, pero estaba desobedeciendo. Llama mucho mi atención que antes de ser rey, Saúl consultó con Samuel para encontrar a las asnas. ¿Se acuerdan que se le habían perdido a su papá? Así fue que se conocieron. Se le perdieron las asnas, se les hacía tarde y él fue a buscar al profeta para que les dijera dónde estaban. Pero ahora, cuando había llegado al poder, eso fue antes de ser rey, pero ahora no, porque ahora había llegado el poder. Ahora que ganó las elecciones, los comentarios ni la opinión de nadie cuentan. Ahora los demás son unos tontos, pero yo soy el que sabe aquí. Antes me interesaba conocer lo que otros pensaban, ¿verdad? Antes yo abría mis oídos al consejo. Ahora que soy rey, ahora no. ¿Okay? Ahora él era el que decía cómo se hacían las cosas. Otra actitud ante la corrección de parte de Saúl era que él demandaba la manera en que iba a ser librado de la corrección. Samuel lo reprende diciéndole que a Dios no le interesan los sacrificios, sino la obediencia. Entonces Saúl, ¿qué hace? Saúl dice, ok, he pecado, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Okay. Y miren, amados, hay una gran diferencia entre admitir y arrepentirse. Hay gente que admiten, ok, pero no se arrepienten. Okay. Hay gente que admite que lo hicieron mal, pero no necesariamente se arrepienten. Fíjense que él ni siquiera le pidió perdón al Señor. Él dijo, perdóname, y I'm sorry, pasemos la página y vamos a seguir con lo próximo. Y esto parece cool, pero Dios no quiere solo pasar la página. Dios quiere formar nuestro carácter. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de nuestros errores. Suena bien lo de pasar la página y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que pasemos la página, pero que la pasemos aprendiendo, amén. Si no has aprendido nada, todo lo que vas a repetir son errores y va a venir devastación sobre devastación a tu vida. La otra actitud ante la corrección era que Saúl temía perder su reino. Su primera preocupación no era el corazón de Dios, no era la gente, no era su familia, sino su reino. Y quizás no te identificas, pero sabes, puede llegar el punto en que pese más nuestro ministerio o nuestro título que nuestra santidad. Puede llegar el punto en que se nos haga más importante nuestra reputación que nuestra pureza. Inclusive podemos llegar a temer más por perder nuestra posición que a nuestra propia familia. Hay personas que se aferran a su ministerio o a su posición aunque su familia se vaya a ajuste. Tenemos que guardar, porque esa era la misma actitud de Saúl. Ahora, David, por el contrario, cuando fue confrontado por sus pecados, inmediatamente se humillaba. Y se humillaba delante de Dios. Él decía, contra ti he pecado. Él no le decía al profeta, perdóname tú. No, él decía, Señor, es que contra ti yo he pecado. Él se sujetaba a la corrección y no la bypaseaba. De hecho, en una ocasión dijo que prefería 1000 veces el castigo de Dios que el castigo de los hombres. David no temía perder su reino, sino su cercanía, su comunión con Dios. Cada vez que era confrontado con su maldad, se hacía añicos su alma por haber ofendido a su Señor. No era su ministerio ni su trono lo más que le importaba, era el corazón de Dios. Ahora quiero notar otra diferencia entre David y Saúl, y esa es la adoración. La adoración de ambos era diferente. Primera de Samuel, capítulo 15, dice que después de ser reprendido, miren esto, que esto está tremendo, que después que Saúl es reprendido, ¿saben lo que hace Saúl después que es reprendido? Se
se hizo un monumento para sí. Rayo. Después de las reprensiones, o sea, Saúl pecaba, justificaba su pecado y se premiaba por su pecado. No, yo me voy a premiar porque es que yo tuve que hacer el trabajo de Samuel. Soy muy bueno mintiendo. Y dijo, soy muy bueno mintiendo y aparentando. Merezco una figura. Exacto. Yo soy muy bueno en esto, de verdad que ellos no son agradecidos. Como ellos no son agradecidos conmigo, yo me tengo que dar mi lugar. Y él se hizo un monumento para sí. Ahora, en contraste completamente con David, en su momento de mayor gloria, cuando él lleva el arca en medio del pueblo, que el pueblo tiene la victoria sobre sus enemigos, David le rinde toda la gloria al Señor. O sea, y no solamente eso, sino que bendice y le da de comer al pueblo. Saúl pecaba, se hacía un monumento para sí. David triunfaba y le daba la gloria al Señor. O sea, que David triunfando podría darse la gloria en su momento de mayor gloria, ¿verdad? Pero le rendía toda la gloria al Señor y bendecía, se ocupaba en los demás. Otra diferencia que quiero destacar era su relación con su padre terrenal. ¿Ok? Cualquiera podría pensar que Saúl no tuvo una buena relación con su papá y por eso se comportaba como se comportaba, ¿verdad? Podemos decir, bueno, a lo mejor Saúl era que el papá lo trató mal y él necesitaba como que probarse delante de la gente. Pero ¿se acuerdan? Y vuelvo otra vez a las asnas de su padre. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue a buscar las asnas de su padre? En un momento determinado, cuando no las encuentran, mire lo que Saúl dice. Al tardarse, le dice a su siervo, y esto lo pueden encontrar en Primera de Samuel, capítulo 9. Dice, al tardarse, le dijo a su siervo, vamos a volver, porque papá se va a preocupar. O sea, miren qué ironía. Saúl tenía la certeza de que su padre iba a notar su ausencia. Sin embargo, ¿qué pasaba con David? Cuando Samuel fue a ungir a David, su papá ni se acordaba que David existía. Y esto es lo que hace más interesante e impresionante el corazón de David, porque aquí quien tenía razón para comportarse de la manera en que se comportó Saúl era David. Porque David, ni siquiera su papá se acordaba de él, sin embargo Saúl sabía, mi papá se va a preocupar por mí, fíjense, y era todo lo contrario, a pesar de que el padre de David ni se acordaba de él, bendito, dice la Biblia que ya era viejito también, tampoco lo podemos culpar mucho. Sin embargo, David, fíjense, no fue altivo y no fue como que, se olvidaron de mí, pues ahora yo les voy a demostrar que quién yo soy, ¿verdad? No, esa no era la actitud de David. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que había una similitud importante que iba a dejar para el final? Sí. Ahora vamos a esa similitud, a esa semejanza, que para mí es la más importante. Ambos pecaron. Los dos pecaron y usaron su posición para aprovecharse de otros. De hecho, vamos a ser bien honestos. Si somos honestos, si vamos a comparar, yo creo que podríamos concluir que los pecados de David hasta fueron como más fuertes. No es que los categoricemos. Exacto, ¿verdad, Moraima? Fueron como... Sí. David adulteró y luego mató al esposo de la mujer con la que adulteró para tapar esta cuestión del embarazo. David censó al pueblo porque desconfiaba de que eran suficientes para la batalla. No tuvo la fe suficiente de que Dios le daría la victoria. Saúl ofreció sacrificios sin esperar por el profeta. Y uno diría, wow, ¿pero qué pasó aquí? Esto como que no cuadra. Y es aquí lo que yo les quiero decir a ustedes. Cuando tus pecados son bien, bien grandes, pero tu corazón se humilla, imaginemos que esto es una balanza. Tú tienes pecados numerosos y grandes y tienes tu corazón. Y tu corazón se humilla, pesa más tu corazón. ¿Verdad que sí? Va a pesar más tu corazón. Pero cuando tú tienes pecados que tú consideras insignificantes, pero tu corazón se exalta, van a pesar más tus pecados. Cuando tus pecados son muchos, pero tu corazón se humilla, va a pesar más. Cuando tus pecados son insignificantes, pero tu corazón se exalta, los pecados van a pesar más. Dice la Biblia que Dios no rechaza a un corazón que, aunque ha pecado mucho, reconoce que lo necesita. David pecó mucho. No es que él era menos pecador que Saúl. Él pecó mucho, pero él reconocía que no podía vivir sin Dios.
Esa fue la diferencia. Él reconocía que no podía vivir sin Dios y ahí estaba su corazón y él amaba la corrección de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios mira de lejos a un corazón que piensa que no ha pecado tanto y que piensa que no lo necesita. Y hoy yo les invito a todos ustedes y aún a mí a evaluar nuestro corazón. ¿Necesitamos o no a Dios? Dios proveyó la sangre de Jesucristo para limpiar todos nuestros pecados, no importa cuántos sean. Él te ama, Él desea limpiarte, restaurarte y levantarte, no importa cuán numerosos como los pecados de David hayan sido tus pecados. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos tener la misma actitud de David, que aunque tuvo poder y estuvo en la posición para exaltarse, decidió ser humilde, sujetarse y depender de Dios. Que hoy, en el nombre de Jesús, pese más nuestro corazón delante de Dios. Amén. Poderoso. Qué hermoso. Amén. Espectacular. Sí, Señor. Qué bueno. Espectacular. Lorel, gracias por estas tremendas enseñanzas que tú compartes, ¿verdad? Nos aplican absolutamente a todos. De una o de otra manera en la vida cristiana le fallamos a Dios. Lo importante es esa actitud de corazón de quebranto y de un corazón inclinado a la obediencia, porque es verdaderamente lo que Dios está buscando. Y que no se nos suba a la cabeza, como ella decía, ¿verdad? Que no se nos suba a la cabeza las posiciones, que no se nos suban a la cabeza los ministerios, porque las cosas son efímeras, hoy las tenemos, mañana no, pero la gente sigue ahí, la familia sigue ahí, los compañeros siguen ahí. Eso es. Tremendo. Gracias, Lorel. Un abrazo. ¿Cómo te conseguimos? Gracias. Sí, me consiguen por las redes, por mi nombre, Lorel Quiles, con doble L al final. Y también me pueden conseguir a través de lorelquiles.com. Excelente, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bye. Hola, te habla Jessica